Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos y bienvenidos. Un poco hilando con las cuestiones que ponía de manifiesto anteriormente, quizá se ha obligado a hacer una contextualización, dado que estamos en México, no solo por la importancia del país y la jurisdicción, sino porque pues, es nuestro anfitrión, una contextualización de cuál es el statu quo actual en materia de esta regulación de juego online y del mercado en general. Y para eso, pues qué mejor que Alfonso, que además tenía pensado pues, dirigirnos una presentación también al respecto, que seguro que nos iluminará a todos. Por tanto, te doy la palabra para que la uses como quieras. Muchas gracias. No es una presentación. Como soy el decano del grupo, verán ustedes que todos estos muchachos que están en juego en línea son bastante menores que yo. Entonces, siendo el decano, tengo la costumbre de hacer presentaciones un poco más estructuradas y pensando que la mesa redonda iba a ser después de comer y que se tardaron mucho en el restaurante en servirnos, por cierto. Entonces, dije, lo hago estructurado antes de que se me queden dormidos todos aquí. Entonces, no es una presentación propiamente, pero es simplemente, para sorpresa de algunos de ustedes, verán que en México el juego en línea está regulado. Contra lo que mucha gente pensaría que el juego en línea no está regulado. Vamos a ver si esto funciona. Ahí. Sí. Me voy rápido. ¿En dónde participa la regulación del juego en línea en el reglamento actual? Participa en varios artículos. El artículo 85 del reglamento actual claramente inicia con el establecimiento de reglas para el juego en línea. El artículo 86, el artículo 87, los voy a ir pasando y voy rápido para que no se entretengan en leerlos. Simplemente los puse ahí para que vean que efectivamente el juego en línea en México hoy está regulado por el reglamento, para sorpresa de muchos. El reglamento contempló la regulación del juego en línea cuando el juego en línea, en el año en que el reglamento fue publicado, realmente era un sueño. O sea, pensaba el legislador, el regulador del gobierno federal, cuando emitió el reglamento, que el juego en línea vendría. Lo que no se imaginaron es que con qué velocidad vendría y con qué velocidad se generalizaría el uso del juego en línea. Entonces nos ganó. La verdad es que en el tema del reglamento hoy nos rebasó. Entonces, la previsión de actualizar la legislación respecto al juego en línea está. Hoy tenemos una ley aprobada en la Cámara de Diputados, que esperamos que un día sea aprobada por la Cámara de Senadores, que contempla, tiene un capítulo francamente amplio y muy actualizado del juego en línea. Está aquí el doctor Cangas enfrente de mí, un poco le estaba yo viendo la cara a ver si es adivino y me podía decir si la nueva ley iba a pasar o no iba a pasar, pero como si se rió, nos identificamos y lo hemos platicado, porque tenemos una enorme cooperación con la autoridad en México, que si no pasara el tema de la nueva ley, la Secretaría de Gobernación está trabajando en una adecuación del reglamento para que este reglamento que hoy ya permite, contempla el juego en línea, se actualice al entorno actual, se modernice al entorno actual. La verdad es que nos ganó. España lo hizo hace 4 años, lo siguen actualizando todos los años, pero nos ganó y hoy es posible, gracias al compartir experiencias como la extraordinaria experiencia que tienen en España, es posible modificar hoy el reglamento y la ley ya lo contempla, pero modificar el reglamento sin lugar a dudas. Perdón, ya apagué esto. La Secretaría, les presento ahí lo que contempla la nueva ley. Como les digo, no lo lean, simplemente lo puse para que vean que esto está en el radar, no lo tenemos perdido, el reglamento lo contempla, la nueva ley lo contempla, y hemos estado trabajando con la Secretaría para el plan B, en caso de que la nueva ley no pase, para que en un momento dado se modifique el reglamento y se actualice. No tiene caso, como le digo, que lo lean. La cooperación entre la asociación que represento y la Secretaría de Gobernación viene desde hace muchos años. En el año 2012 firmamos un convenio con la Secretaría de Gobernación para
que nosotros monitoreáramos a través de una empresa americana que se dedica a monitorear redes públicas. Establecimos un convenio para monitorear las redes públicas y ver qué portales visitaban los mexicanos y que se dedicaban al juego. Tuvimos un reporte muy detallado y detectamos una serie de empresas, portales que los mexicanos visitan con regularidad. Pudimos cuantificar los volúmenes de visitas que había de mexicanos a esos portales. Lo reportamos a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación nos confirmó que los portales que tenían el mayor número de visitas no tenían un permiso para operar en México, y estamos trabajando, como les digo, en la actualización del régimen legal que regula el juego en línea, con objeto de lograr éxitos como España ha logrado. Yo estoy optimista, sin duda vamos a conseguirlo. Es muestra de que hay una enorme cooperación, es que estamos aquí sentados platicando. El maestro Cangas, que en términos mexicanos resultó muy taquillero porque llenó la sala con cientos de gentes. El hecho de que esté aquí, lo único que les demuestra es que tenemos una enorme cooperación con la Secretaría. La Secretaría está interesada en actualizar la legislación. La Secretaría de Gobernación está interesada en escuchar las experiencias de otros lugares y las está tomando. En primera línea está nuestro director general tomando nota de eso para que mejoremos esto. Yo les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho que me hayan escuchado y les agradezco la participación en la mesa redonda. A mis colegas de la mesa redonda les agradezco la paciencia también. Juan, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por ese contexto que has proporcionado. Néstor Cotiñola, buenas tardes. Una de las cuestiones que a lo mejor en la región son particularmente susceptibles de generar interés o controversia es cómo puede afectar todo el fenómeno del online y también una eventual regulación, dependiendo de cómo se haga, a pues, la posición, la función y la significación de esas estructuras que normalmente se corresponden en España, desde luego así se corresponden con los juegos de lotería por su implantación de arraigo tradicional, de esas estructuras públicas, semipúblicas, que ya están muy implantadas y que a lo mejor perciben que esa nueva realidad les puede mover o cambiar el contexto o el paradigma. Tú, desde tu privilegiadísima atalaya, has sido, has tenido innumerables posiciones de responsabilidad, desde vicepresidente de la Lotería de la provincia de Buenos Aires, representante de la provincia de Buenos Aires en ALEA, también altísima responsabilidad en la World Lotteries Association, ahora director general de Cibelae. Pues yo creo que está muy cualificado para un poco contarnos el clima o el sentimiento que pueden tener esos operadores tan conectados con el poder público en relación con este fenómeno. ¿Cómo lo ves? Bueno, buenas tardes. Muy pocas de las loterías que participan en nuestra corporación, en Cibelae, que pertenecen a esta región tan linda como es Latinoamérica y el Caribe, tienen el juego online regulado. Las que lo tienen bien, las que no lo tienen sufren la penetración de las páginas ilegales que proliferan no solamente en América, sino también en el mundo, y que muchas veces patrocinan o auspician eventos generados o organizados por entidades privadas. Lo vemos a diario y que se adjudican la representación quizás de la verdad en lo que es no solo el juego online, sino el juego en general. También quiero contarles que tanto en el día de ayer como en el día de hoy, en la apertura que hizo el regulador local, me sentí muy identificado cuando él hablaba de aquella sociedad, aquellas personas, aquellas entidades que hablan en contra del juego. Y me di cuenta, Luis Felipe, que sufrimos todo lo mismo. Esta industria tan linda que, como tú decías hoy, genera tanta fuente de trabajo, genera tanto dinero que después es recibido por las loterías, por los reguladores o por los operadores según el país, es trasladada para cubrir beneficencia social, salud, seguridad, educación, es altamente cuestionada por un alto
porcentaje de la sociedad, y creo que son estos eventos como los que han organizado tanto CREAB y el regulador mexicano, como todos aquellos que organizan eventos desde las filas estatales o de las estatales filas público-privada, para explicar y dejar sentado que lo que nosotros llevamos adelante es juego legal. Lo que particularmente nosotros sostenemos es que quienes no están de acuerdo con el juego legal están de acuerdo con el juego ilegal. Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Particularmente yo provengo de la República Argentina, muchos sabrán por la noticia, ha habido un cambio de gobierno y nos encontramos actualmente con un gobierno que no comulga con el juego, no está de acuerdo con el juego, y no lo digo yo, lo ha expresado una reunión pública de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina, el presidente de una de las loterías más importantes, si no la más importante de la República Argentina, donde manifestó que su gobernadora estaba en contra del juego, siendo el presidente de la lotería más importante del país. Para los que no lo saben, Argentina tiene 24 loterías agrupadas en una asociación con 45 años de historia, y que, bueno, bianualmente elige sus autoridades. Quien preside esa asociación de loterías es la lotería, no la persona que la ejerce. La persona que la ejerce o que la conduce es algo circunstancial. Y bueno, venimos ahora, les cuento una historia reciente de 4 meses de que quien conducía ELEA era la Lotería Nacional de Argentina, y tuvimos durante 4 meses a un representante del oficialismo de la República Argentina conduciendo la Lotería Argentina, y ha tomado medidas como cerrar salas de juego, despedir compañeros que trabajan en el sector juego de azar. Pero gracias a Dios, les tengo que contar que hace 10 días, en las nuevas elecciones que hubo dentro de la asociación, por un voto hemos reencauzado el camino, y un referente de la historia de los juegos de azar en Argentina como el contador Alfredo Mano, con una vasta trayectoria tanto en la República Argentina como a nivel internacional, porque ha ocupado cargos en la World Lottery, ha sido presidente de Cibelae, vuelve a ser presidente de ALEA y a reencauzar en la Argentina en el sendero de la defensa de la industria del sector juego de azar y, por supuesto, del juego legal. Muchas gracias, Néstor, por la perspectiva regional. Hablabas antes de la dicotomía del yin y el yang entre el legal y el ilegal, y un poco el hilo de ese mensaje de quien no está a favor del legal está a favor del ilegal, y un poco cómo se puede trasladar en un contexto del desafío que puede suponer la comercialización online. Guido, por ejemplo, tú que tienes también una trayectoria y una posición muy privilegiada para observar pues esta interacción entre legal y ilegal, tanto en tu experiencia en México como por tu conocimiento internacional, ¿cuáles serían los elementos más concernientes a manifestar o a reforzar esa línea roja entre un tipo de juego y otro en la práctica, tanto desde el punto de vista de la normativa como de la propia conformación del Estado, como de la actualidad administrativa, la autoridad administrativa, la práctica administrativa, en el contexto online? Sí, del punto de vista que... Creo que no está prendido. Del punto de vista que del juego ilegal contra legal, creo que lo que platicaste hace rato fue... Te robaste mucho lo que quería platicar yo, pero que sí, que para tener un mercado sano es importante tener un mercado viable, sano, de alta confianza, y también que el juego ilegal si se tomen medidas para que no crezca y para que no se habiliten, ¿no? Al final del día, si nosotros estamos compitiendo en un nivel justo, pienso que el juego legal domina el 100% del mercado, porque el cliente busca confianza, el cliente busca seguridad, el cliente busca marcas que conocen, y creo que la gente, si sabe que son operadores legales,
contra uno ilegal se siente mucho más tranquilo dentro de ese mercado y hace el mercado globalmente más sano, desde mi punto de vista. Claro, efectivamente, la valorización del mercado regulado, legal, desde el punto de vista también de los propios pronunciamientos públicos administrativos y de la práctica administrativa frente al ilegal, yo creo que es un elemento, tú lo resaltabas, muy importante. Pues, por ejemplo, la propia posibilidad de que el juego regulado pueda desarrollar sanamente publicidad, pueda trasladar la existencia de su oferta a los consumidores, pues es un elemento muy importante para efectivamente el poder marcar esa diferencia. Pero quizá también, junto a esos aspectos más de mayor bondad de la regulación del juego online, cualquiera que ésta sea, podemos quizá también ser igualmente incisivos en las exigencias que a los reguladores, pues los agentes económicos y que pretenden participar en el mercado, pues pueden hacernos, sobre todo a la hora de diseñar ese mercado. Y en ese sentido, Joan, tú que tienes una experiencia también muy complementaria, has ostentado posiciones de responsabilidad en reguladores en Europa, Andorra, también pues tienes una visión muy transversal de cómo es la situación aquí en Iberoamérica, dado el papel o tu trabajo en un operador proveedor de juegos a muchos operadores regulados en esta región, como es Citro. Pues, ¿cuáles serían los elementos que a ti te gustaría ver concretados en cualquier mercado, si quieres, en los que aspira Citro a estar presente como proveedor, oye, si no como operador, y que a lo mejor quisiera llamar la atención a los reguladores, España incluida, porque nada obsta para pretender modificar lo que no funciona? ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí lo más importante de una ley como esta de Internet es lo que le hace ser negocio o no ser negocio, que es la base impositiva, ¿no? En el caso de España, ya sabes mi opinión, que la tenéis un poco elevada y que creo que el rango internacional pues está sobre el 4 al 14-15%, es un rango muy adecuado para animar a las empresas a participar en los países y también pues para evitar que esas empresas se vayan a otros países o a otras regulaciones con una imposición mucho más baja y esto al final, ¿no?, repercute con menos ingresos para la administración. Por lo tanto, yo creo que esto es un punto importante. El otro punto importante para nosotros pasa como sector de la banca. Al fin y al cabo, jugamos con el dinero de nuestros clientes y nos quedamos una comisión o un porcentaje de ello. Por lo tanto, es súper importante, y esto es lo más importante que tenemos, que necesitamos unas regulaciones que nos regule, porque es lo que nos va a dar la credibilidad a la hora de que los clientes jueguen y participen con nuestros juegos. Y esto, pues, es en nuestro caso lo que nos hace que para poner máquinas o en el real como en el virtual pasamos unos compliance y unas exigencias muy fuertes de nuestros clientes para evitar y que sea lo que tú decías antes, pues que no podemos estar en un lado o en otro. Es decir, nosotros estamos en el lado legal y no vamos a proveer ni a dar juegos al lado ilegal. Y entendemos que esto es súper importante porque es el éxito de nuestros juegos y de nuestras empresas. Si no tenemos claro este punto, pues difícilmente podemos dar seriedad y negocio a nuestros clientes. Pues nosotros también lo que hemos hecho, llevamos pues, más de 4 años trabajando en pasar nuestros juegos físicos, pues que han sido, juegos de bingo, como la mayoría de vosotros conocéis, han sido muy exitosos en varios países. En México, uno de nuestros éxitos más grandes, gracias a Dios. Y estos juegos los hemos pasado al ámbito virtual para poder ayudar a nuestros clientes. Es importante, y digo esto porque nosotros lo que estamos haciendo, nuestra marca, nuestro éxito, nos lo han dado nuestros clientes y lo que queremos es que continúen siendo sus empresas exitosas. Es decir, no por este nombre o esta marca que nos han dado ellos vamos a poner nuestro casino real, sino nosotros vamos a ser fabricantes de contenidos para ellos, vamos a continuar fabricando juegos para ellos y ellos pues queremos que sean la lanza de nuestros productos y que tengan el juego ellos. Esto es una cosa que me gustaría aclarar porque creo que es muy importante, ¿no?, que hay empresas pues, que se han dedicado después a competir con sus clientes y en este no será nuestro caso ni creo que tendría que ser el caso de la gente. Después, como dices tú, el tema publicitario es
es muy importante que las autoridades, como hacen en otros países o como han hecho en España, que una vez se reguló el juego por Internet, pues a la gente que se había, o las empresas que se habían beneficiado ilegalmente durante unos años creando unas bases de datos, pues esas bases de datos les las habéis hecho resetear y poner a cero, y a partir de ese momento empezar para poder competir contra las otras empresas que han estado pagando impuestos durante muchos años, creando esas mismas bases de datos, pero eso sí pagando impuestos, o dándoles las posibilidades de que paguen los impuestos retroactivos y poco más, porque la explicación que nos has hecho inicialmente yo creo que es tan completa sobre lo que es el tema del juego que es difícil complementar esta gran explicación que nos has hecho tú. Bueno, seguro que lo ves y empiezo a sentirme mal por haber quitado, como decía Guido, cosas que le hubiera querido decir. Y quiero compensarte, Guido, quiero compensarte. Hay una pregunta que lanzo al aire para quien quiera, o dos preguntas muy concretas, para quien quiera coger el guante. Son preguntas no relacionadas, pero importantes en un contexto de juego online. La primera de ellas es el elemento de la regulación técnica, que quizá es la guerra oculta, en ese, si quieres, en esa ponderación del coste-beneficio impuesto a los operadores regulados. En ese sentido, ¿hay algún mensaje que, como agentes activos de estos mercados, queráis lanzar en cuanto a alguna exigencia o relajación de la exigencia en materia técnica? Ya sabéis que, bueno, es muy vasta la pregunta, porque los estándares técnicos son muy... La seguridad, la funcionalidad, el reporte, la obligación de tener determinados equipos en determinados sitios. Bueno, pero ¿hay algo que echéis de menos o que queráis, sobre lo cual queráis llamar la atención a la hora para los reguladores? Y la segunda, que no tiene nada que ver, pero que yo creo también para concluir la mesa, que puede ser interesante. Que se ha hablado esta mañana un poco del impacto, quizá más a nivel comercial, de negocio, de juegos no tradicionales. Cuando digo no tradicionales, digo no canónicamente comprendidos en el concepto de juego de azar. Juegos sociales, juegos blandos, juegos en los que no hay circulación o perspectiva de premio, que muchas veces les hace verse privados de la característica de juego de azar, con sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cómo percibís este fenómeno tanto a nivel comercial y regulatorio? ¿Os preocupa? ¿Todo lo contrario? ¿Creéis que también puede ser un elemento a lo mejor a normalizar, o que pueda contribuir a normalizar la actividad del juego de azar también a esos colectivos demográficamente de menor edad y más relacionados con estos juegos? En fin, para quien quiera. Alfonso. Me apunto. Yo creo que es claro que el mercado va migrando o va evolucionando, va creciendo. Me decía Guido hace un rato, en el caso de la experiencia de Caliente, en Caliente online contra el Caliente presencial, la canibalización de la que hablaba Juan en su presentación, en el caso de Caliente no se dio. Si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, Guido. Desde nuestro punto de vista es otro mercado. Hasta lo vemos como un complemento, porque si hay gente que le gustan las dos cosas, es mejor que ellos sepan que puedas tener toda la experiencia con tu marca, estando en un lugar que tú quieres ir y estar socialmente, como un casino, o si quieres ir a tu casa a ver un juego de fútbol y quieres jugar ahí, que un lugar como Caliente te da la mejor oferta de los dos, ¿no? Entonces, porque todos ese cliente probablemente, si no hubiera sido con nosotros, hubiera jugado con alguien más. Entonces, si llega con nosotros por internet, es más probable que vaya al casino físico y viceversa. Hay algo positivo desde mi punto de vista. Pero finalmente hay un crecimiento de mercado. Y lo que es también una realidad es que en las nuevas generaciones, con una cultura informática diferente, el juego en línea va a seguir creciendo de manera importante. Y ahí yo creo que, y voy al final de tu presentación, cuando el regulador, y llámese regulador, el Estado, se da cuenta que no solo le va a traer problemas el estar regulando esto y el dolor de cabeza de que si los paramos, que si los cerramos, que si les cortamos la señal, pero les va a traer mucho dinero. Yo creo que es claro que el regulador, contemplado regulador como el regulador, así como
la autoridad tributaria de cada país, deben de tomar esto con una cosa con gran interés, porque les va a pagar, no tengo duda. Los volúmenes que nosotros tenemos estimados que están dejando ir la Secretaría de Hacienda mexicana, son grandes, son 2.000, 2.500 millones de pesos al año. Sin duda va a crecer, y si no lo regulamos, si no nos metemos todos a controlar esto y a que no se vaya el jugador y el operador sin pagar por ser ilegal, vamos a dejar ir miles y miles de millones de pesos. Nosotros sabemos que de forma concreta un operador Bet365 está dejando de pagar casi 400 millones de dólares de pesos al año, ¿no? Un operador. Entonces, los miles que llegan a ese nivel fácil. Yo creo que no solo es un tema de regulación, esto es un tema de meterse en el negocio. O sea, los gobiernos deben de participar de ese negocio, que si no se les va a ir, y a los operadores presenciales que no compitan con eso, pues se les va a ir ese negocio. Complementando la pregunta que decías técnica, es importante también que los servidores, que hay algunos países que tienen la idea de ponerlos físicamente en LAN, pues y hay otros operadores que dicen, bueno, pues si lo que se lleva hoy es la nube y lo que hay que llevarlo es pasarlo a diferentes países justamente para que tengas una afluencia de tráfico, que no se te interrumpa, que tengan los servicios rápidos, que depende de los países donde vengan las visitas, pues puedas tener una diferente agilidad. Es importante que sí que el control de la administración sea directa a esos servidores, eso sí, para dar una tranquilidad, una seguridad de que eso es serio y que eso tienen el control total de eso, pero que físicamente el servidor, lo bueno es ubicarlo en diferentes puntos del mundo donde te dé una garantía de un servicio al cliente adecuada, ¿no? Y esto respecto a esto. Y también yo quería comentar que no se habla aquí del social gaming, pero en el social gaming hoy nosotros tenemos más de 500.000 de usuarios en México ingresados sin haber hecho ningún tipo de publicidad jugando en nuestros juegos sociales. Y que pues es una manera de complementar, y lo que comentábamos antes, ¿no? que será curioso ver, pues como en Estados Unidos solo hablan de social y en Inglaterra solo hablan de real Internet Gaming, no hay la mezcla de las dos plataformas para ver si se canaliza una con la otra o qué es lo que está pasando. Aquí es un sitio bueno para hacer un experimento, qué es lo que está pasando, que seguramente en los ejemplos que tenemos de otros países es que no se están comiendo uno al otro ni se están solapando, cada uno va por su línea, y esto también será interesante ver cómo evoluciona aquí en México, ¿no? Pues efectivamente. Nosotros entendemos, Juan, que donde hay juego, el Estado tiene que intervenir regulándolo. Y juego hubo, hay y habrá. Porque es la cultura del ser humano, la idiosincrasia del ser humano, de nuestros ancestros que jugaban, por ejemplo en Argentina hay un juego que era la taba, que era la rodilla de la vaca, que la tiraban y si caía de una manera u otra ganabas o perdías. Hasta particularmente aquí en México, el día domingo estaba en un bar tomando un café y veía como de una mesa a otra, entre dos amigos, decían, te apuesto una Coca-Cola a que el América le gana a las Chivas. O sea, vivimos apostando, o que la Chivas le gana a la América. O sea, vivimos, no me quiero meter en los sentimientos de cada uno. Hay un partido de fútbol el día miércoles también importante por las semifinales del campeonato local. Y también, si el juego no está regulado por el Estado, los seres humanos apostamos a ver quién tira la piedra más lejos, a ver quién toma más rápido una botella de agua. Entonces yo creo que la intervención del Estado es fundamental en cualquier tipo de juego, sean juegos de azar, sean juegos sociales o los juegos que en el futuro aparezcan. Sí, por lo general estoy de acuerdo con lo que dijeron sobre que el juego se va a jugar y sobre los servidores, que para mí lo más importante es que los datos del cliente estén seguros. Y probablemente no va a ser eso en México. Va a ser el lugar más seguro, es el mejor proveedor, con el mejor centro de datos del mundo, ¿no? Y como dices, siempre también como operador tienes que darle buena experiencia al cliente, sí, y no solo tener servidores locales que se caen en cualquier segundo, que con un ataque de DDoS, que hay muchos. Hay muchos. Que muchos son
La propia también salen competencia. de la propia competencia porque saben que tienen servidores de bajo nivel. Entonces, para mí lo hace mucho más viable y la mejor experiencia y la mejor seguridad para el jugador cuando pasa eso. Bueno, pues terminamos con ese triple mensaje de convergencia, de multicanalidad, de presencia del poder público en la ordenación y en la supervisión de la actividad y de ponderación en los requisitos, si queréis, técnicos, pero de cualquier otro tipo también, de manera que pueda resultar amigable, a falta de mejor palabra, si queréis, viable o cuando menos posible la operación en un entorno regulado. Y yo creo que vamos bien de tiempo, pero no me gustaría tampoco excederme mucho más, con lo cual, a salvo de que queráis hacer alguna mayor consideración o de encomendarme al maestro de ceremonias, pues doy por concluida la mesa, agradeciendo muchísimo vuestra participación y vuestros interesantísimos y profundos, si bien concisos también, cosa que no he logrado yo, puntos de vista. Muchísimas gracias.